Entonces, y ahí. ¿Pueden ver la presentación? Y se ve en pantalla completa. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces yo voy a poner aquí, la voy a achicar un poquito. No tanto. Ya, ahí está bien. Bien, entonces vamos, como les decía, a empezar a ver la unidad 4, los conceptos básicos del derecho. Ustedes tienen las lecturas obligatorias de esto en su guía o curso desde el inicio del semestre. Eh, Así que no deberéis tener problema, que es el capítulo respectivo del libro del profesor Máximo Pacheco Gómez. La guía eh, y las lecturas complementarias, si las siguen, no vamos a tener ningún problema. Vamos a hacer una aclaración previa y que dice relación con eh, la teoría pura del derecho, o sea, los conceptos básicos del derecho, y para mostrarles el libro de Hans Kelsen, de la edición, eh, la segunda, claro, mexicana, de los años 60. La teoría de los conceptos básicos del derecho es una teoría de Kelsen, está enmarcado dentro de su concepción del derecho. ¿No? Por lo tanto, todo lo que vamos a ver aquí está dentro de una concepción estructuralista del derecho, ¿ah? Preparándonos a lo que viene en la unidad 5, que es la teoría del sistema jurídico. ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos a ver a partir de hoy y las clases que siguen. En primer lugar, antes de adentrarnos en los conceptos básicos del derecho, tenemos que hacer unas distinciones básicas que dicen relación con lo que denominamos las ramas del derecho, que son separaciones artificiales o artificiosas, si usted quiere, de la disciplina jurídica, porque ya hemos visto que el derecho, con todas las complejidades que tiene su definición, eh, el derecho es uno. Y entonces nosotros hacemos estas distinciones nada más que para poder explicar el fenómeno jurídico desde ciertas perspectivas que sean entendibles desde un punto de vista pedagógico. Entonces la distinción clásica se hace entre derecho público y derecho privado. ¿Ah? Y me imagino que ustedes ya están familiarizados con la distinción entre derecho público y derecho privado. ¿Mm? ¿Alguien me podría dar alguna pista de en qué consiste la distinción e identificar algunas disciplinas jurídicas con el derecho público y con el derecho privado respectivamente? Si quiere, levanta la mano y si no, habla directamente nomás. Abre el micrófono y habla. ¿Quién puede darme algunos ejemplos de disciplinas jurídicas de la rama derecho público? Derecho constitucional, derecho penal. Bien, Julián. Derecho constitucional. Derecho penal es discutible, pero sí, hoy día todo el mundo dice derecho público, derecho constitucional. ¿Qué más, Julián? ¿Algo más de lo que vaya a Procesal, tener en la procesal. malla? Derecho procesal, derecho administrativo, por ejemplo. ¿Y del derecho privado? ¿Alguien eh, más para no cargarle la mata a Julián? O si quiere, Julián, siga. Derecho privado. El derecho civil y el derecho comercial. Perfecto. ¿Quién está hablando? Joaquín, Don Joaquín. Así es. El derecho civil, el derecho comercial, el derecho privado. Bien, y esa es la distinción clásica, pero también tenemos con la evolución de los sistemas jurídicos algo que hemos denominado derecho privado de orden público. Derecho privado de orden público, es decir, no es derecho público, pero hay interés público comprometido y habiendo interés público comprometido, entonces también vamos a encontrar normas eh, que no van a poder ser dispuestas por los particulares.
¿A alguien se le ocurre qué disciplina jurídica podría enmarcarse dentro de lo que denominamos derecho privado de orden público? O sea, que es derecho privado, pero que no se le aplican todas las reglas del derecho privado, porque hay interés público comprometido, El, Javier. el derecho medioambiental puede ser. Hay una muy profunda discusión en torno a la naturaleza que puede tener el derecho ambiental, y bien apasionada, pero no, nadie lo ha clasificado como derecho privado de orden público. El derecho ambiental mayoritariamente se clasifica como derecho público y como una rama del derecho administrativo, lo que no les gusta a los profesores de derecho ambiental. Pero yo que cultivo también esa disciplina, no en pregrado, sino que en posgrado, yo creo que es derecho público, el derecho ambiental. En tanto, regula relaciones entre el Estado y la autorización de proyectos. Fundamentalmente es eso el derecho ambiental en Chile. Entonces, yo diría es derecho público. Aunque hay una discusión mayor también, que es terrible, que es previa, hay derecho público en Chile, ya, pero eso no nos vamos a meter todavía ahí porque es muy decepcionante la conclusión que uno puede sacar de eso. Claro, porque con la matriz constitucional de 1980 y con la privatización extensiva que se hace, sobre todo el año 88 y 89 en Chile, eh, más la inexistencia de un Consejo de Estado o de tribunales de lo contencioso administrativo, incluso es discutible la propia existencia del derecho público, pero eso ya es una visión muy radical. ¿Alguien tiene alguna opinión acerca de qué podríamos categorizar como derecho privado de orden público? O sea, un sistema de normas que regula relaciones entre particulares, entre individuos del derecho privado, pero que es tan importante que el Estado interviene poniendo normas indisponibles. El derecho laboral. El derecho del trabajo, exactamente. Ahí tenemos un ejemplo. Muy buen ejemplo, porque es la relación jurídica laboral es una relación entre dos privados, entre un empleador y un trabajador, así lo define la ley. Pero ellos no pueden, por libre contratación, por ejemplo, determinar una jornada laboral o determinar una remuneración más allá de ciertos límites que establece la ley. El ingreso mínimo mensual, por ejemplo. O sea, usted no puede celebrar un contrato de trabajo con menor remuneración que el ingreso mínimo mensual, y usted no puede pactar una jornada de más de, bueno, 40, 45, estamos en transición, pero vamos a llegar a un punto en que, salud Javiera, no vamos a poder llegar a una jornada laboral de más de 40 horas, por ejemplo. ¿Ah? ¿Ok? Ahí tenemos un buen ejemplo. Bien. El derecho económico, por ejemplo, también. Claramente. El derecho bancario, en fin. El derecho de protección al consumidor. ¿Mm? ¿Por qué alguien se tendría que meter en un contrato de compraventa entre Falabella y yo? Bueno, sí nos interesa, porque nos interesa que esas grandes empresas del retail no abusen de su posición de superioridad frente a un pobre consumidor como todos nosotros. Derecho sustantivo y adjetivo es la menos importante, pero eso habla en general una distinción entre las normas que regulan una actividad, un ámbito, y las reglas procesales. El derecho adjetivo sería el derecho procesal. Pero no es buena idea que ustedes le digan eso a su profesor o profesora de derecho procesal, que se van a ofender. Porque esto que es adjetivo, si es también sustantivo. Bueno, eh, sigamos entonces. Entonces, luego de esa distinción, vamos a entrar de lleno en los conceptos básicos del derecho y en el orden que Kelsen nos propone. Y no escapará su atenta observación que lo primero que va a proponer Hans Kelsen es que tenemos que hablar de sanción. ¿Y por qué? Porque, bueno, él enfatiza el carácter coactivo que tiene el sistema jurídico. El sistema jurídico es un sistema coactivo de normas, sistema autogenerativo, jerarquizado de normas jurídicas, cuya característica básica es la coactividad. Y esto también lo va a plantear en alguna medida un poquito más matizado Hart en el concepto de derecho, que es la obra más común, más importante que se suele leer de Hart. Em,
porque llega a la conclusión, aquí me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver cuando hablemos de sistema jurídico, que los sistemas jurídicos son sistemas normativos, o sea, conjuntos de normas, son sistemas institucionalizados y son sistemas coactivos. O sea, sin coactividad no podemos concebir un sistema jurídico. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí vamos a analizar entonces la sanción, ahí les grafico un caso extremo de sanción. ¿Alguien sabe de quién es ese cuadro y qué está relatando? Y aunque no lo crean, tiene relación con lo que vamos a celebrar la próxima semana, moderadamente, espero. O sea, nuestras fiestas patrias. ¿Ese cuadro de quién es? ¿Alguien sabe? Y si no sabe, no Ese importa. es de Francisco de Goya, si es que no me equivoco. Es de Francisco de Goya y Lucientes, Sí. exactamente. Y Julián, ¿usted nos puede decir qué está graficando, qué periodo histórico está pintado allí por Goya en forma heroica? Usted ve que hay es un héroe en realidad. Se está aplicando una pena de muerte dramática y varios caídos allí, pero claro, se destaca la camisa blanca del héroe. ¿La resistencia de quién contra quién? Esos son de los españoles contra los franceses, si es que no me equivoco, no estoy muy seguro. Exacto, ahí están los malvados del ejército napoleónico. ¿Ah? Y la resistencia española a la invasión napoleónica. Todos ellos engañados por su rey, que fue el peor rey de España, Fernando VII. Eh, y eso es 1808, ¿ah? Los fusilamientos de mayo. Porque el pueblo español se alza en armas contra la invasión napoleónica, eh, y es uno de los primeros registros en la historia de la guerra de guerrilla. O sea, se organizan en actos de sabotaje en contra del ejército de Napoleón, que a la fecha era el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés, y siguió siéndolo después, durante muchas décadas en el siglo XIX. Eh, ¿Y por qué tiene que ver con nosotros lo que pasó en 1808 en la península ibérica? Ya atrévanse, Antonia, Mariana, a participar. ¿Por qué, Nicolás, Gerson, Almendra? ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Los españoles, como ustedes bien saben, se organizaron en juntas, porque dijeron, si el rey está cautivo, el poder vuelve al pueblo, y el pueblo organiza juntas. Y en Chile dijimos, bueno, ¿quién nos manda? ¿La Junta de Cádiz? ¿Las Cortes de Cádiz? ¿O nosotros, el Reino de Chile, también podemos hacer una junta? Y el 18 de septiembre de 1810, al grito de Junta queremos, en el Cabildo, el conde de la Conquista, don Mateo de Toro y Zambrano, convocó la primera Junta Nacional de Gobierno. Y en un acto de fidelidad al rey, reunieron los dragones de la reina en la plaza de armas y todo, se comenzó el proceso insospechado de emancipación nacional, sellado luego el 12 de febrero de 1818. Con el Acta de la Independencia. Bueno, características. Es un acto coercitivo. ¿Qué quiere decir que algo sea un acto coercitivo? Que puede aplicarse por la fuerza legitimada a través del Estado y sus instituciones, en contra de la voluntad del sujeto obligado por la prescripción o la norma jurídica. Consiste siempre en la privación de un bien jurídico que consideramos mayoritariamente deseable para la sociedad. En este caso dramático, el ejército francés, y ahí podríamos discutir si tenían legitimidad y soberanía, pero controlaban España. El ejército francés entonces tendría legitimidad para aplicar la pena de muerte contra aquellos que se alzaran en contra de Napoleón, el emperador de Europa. No me acuerdo si en esa época ya se había proclamado emperador de Europa, pero en todo caso era la fuerza que eh, tenía hegemonía de poder político en la península ibérica.
es muy interesante porque a partir de ese proceso, las Cortes de Cádiz, la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz, empiezan a larvarse en conjunto con, eso es muy interesante, con estas juntas que se estaban desarrollando y luego golpes de Estado. Acuérdense, el primer golpe de Estado que ocurre en Chile es en 1811, los hermanos Carrera, don José Miguel, Luis, y se me olvida el otro hermano Carrera, y doña Javiera también, asusándolos, hacen el primer golpe de Estado y deponen a esta Junta Nacional de Gobierno. Y proponen un reglamento constitucional en que Chile sería una monarquía constitucional, bien interesante, con un parlamento, en fin. Eso no lo aceptó el rey Fernando VII. Entonces, a partir de ese proceso empieza el constitucionalismo hispanoamericano. Eh, Quien ejerce la sanción debe estar autorizado por una norma válida. Es decir, ese pelotón de fusilamiento que está allí debiese estar autorizado por una norma válidamente establecida dentro del ordenamiento jurídico. Y ya no a propósito de la efeméride de la próxima semana, sino de lo que acabamos de tener ayer, es interesante la discusión que hay acerca de si los consejos de guerra que ejecutaron a personas detenidas por infringir los primeros bandos de la Junta de Gobierno el 11 de septiembre de 1973, estaban autorizados por una norma válida. Y actualmente la Corte Suprema ha establecido que no estaban autorizados por norma válida alguna para aplicar la pena de muerte y en consecuencia se ha condenado a esas personas. Acaba de salir una condena por desaparición forzada de persona contra el coronel Pedro Espinosa y el coronel Krasnov Marchenko, que ya acumulan más de 1000 años de presidio. Y me parece muy bien. Bien, debe ser siempre la consecuencia de la conducta de alguien. Y nótese cómo lo decimos. Consecuencia de la conducta de alguien. Lo normal en ese caso, en que estamos en presencia, en ese caso digo del cuadro, ¿verdad? Estamos en presencia de una sanción penal. Lo que va a ocurrir es que la sanción va a ser consecuencia de la conducta de la persona que ejecutó el acto antijurídico. Pero hay otros sistemas de responsabilidad donde eso no necesariamente se va a dar, pero siempre tiene que ser consecuencia de la conducta de alguien. ¿Alguna pregunta respecto del concepto de sanción? Así puedo tomar un poquito de mate. Se me pegaron costumbre en el año que viví en Argentina. Bien, sigamos. A partir de la sanción, por eso que él se pone primero la sanción, porque a partir de la sanción, que es un concepto autónomo, dice, mire, no se puede definir la sanción con arreglo a ningún otro concepto, pero a partir de la sanción sí podemos definir otros conceptos básicos del derecho. Por ejemplo, el acto antijurídico. Si nosotros hablamos de la sanción, tenemos que referirnos al acto antijurídico. Ahí tenemos un acto antijurídico, una incautación. Ese no es el acto antijurídico. El acto antijurídico es el tráfico de droga, ¿verdad? Entonces ahí hay una foto de una incautación de estupefacientes. Eh, ¿Qué dice la tesis tradicional? La tesis tradicional jurídica dice un acto merece una sanción por ser un delito, porque hay cosas intrínsecamente malas. La teoría del malum in se o mala in se. Es esencialmente malo matar a otro, entonces eh, ese acto merece sanción y tiene que ser delito. Pero que él se alza contra esa idea y dice, mire, esto es muy bonito, muy interesante, pero esto no es así. Porque lo que ocurre es que un acto es delito cuando a los operadores jurídicos o políticos del sistema se les ocurre que algo sea delito. Punto. Algo es un acto antijurídico cuando yo selecciono cualquier conducta y le asocio una sanción. Y no deja de tener razón.
Porque claro, uno puede decir es intrínsecamente perverso o malo matar a otro. Pero alguien podría decirme que es intrínsecamente malo conducir un vehículo motorizado, un taxi con licencia clase B. ¿Alguien podría decirme que eso es intrínsecamente perverso? No, porque con la clase B uno puede manejar, pero un taxi no. Y en la legislación chilena este, se le ocurrió que eso era un delito penal. Igual que el homicidio, igual que el robo, que la estafa, que el hurto. Si usted maneja un taxi con una licencia clase B, comete un delito. Así que no se les ocurra manejar un taxi si no tienen licencia clase A, no sé cuánto, que es la que autoriza. Y bueno, camiones y todas esas cosas, ¿no? Pero un taxi es una cosa insólita. Se podría, acuérdense que siempre les he dicho que tengan cuidado con el fiscal loco. El fiscal loco podría llegar a la conclusión de que si ustedes son conductores de Uber, también les es extensiva la exigencia y con una licencia clase D no podrían ser conductores de Uber. ¿Se imaginan? Nos toca el fiscal loco, yo les he advertido de esto. ¿Se entiende? Entonces la teoría sería de el malum prohibitum o mala prohibita. O sea, el acto antijurídico es mala prohibita. O sea, yo puedo seleccionar como sistema jurídico cualquier conducta y transformarla en acto antijurídico. Y es lo que pasa en Chile cada cierto tiempo. Ni se imaginan ustedes la cantidad de cosas que ya va a llegar un punto que no vamos a poder hacer nada sin que sea antijurídico. Entonces, Kelsen lo primero que se pregunta eh, es por las definiciones de acto antijurídico. Bueno, ¿cómo podemos definir el acto antijurídico? Ahí tenemos una foto de Hans ya entrado en años, ya debe tener mi edad, y 50 y tanto. Entonces, lo primero que dice, bueno, el acto antijurídico es la condición o antecedente de la sanción mencionada en una norma jurídica. Perfecto, ¿verdad? Es la condición o antecedente de una sanción que está mencionada en una norma jurídica. ¿Alguien le ve algún problema a esa definición si entendiéramos que el acto antijurídico es eso? ¿O creen ustedes que está perfecta la definición? Yo creo que quizás puede entrar a la confusión aquello que dice que tiene que estar mencionado en una norma jurídica, porque como vimos con las normas primarias y secundarias, hay algunas que se pueden inferir y no necesariamente están directamente mencionadas. Claro, tenemos un primer problema, la mención en una norma jurídica, bueno, ¿de qué depende? ¿Ah? Porque, como dice Javiera, acuérdese, hay normas primarias y normas secundarias. ¿Ah? Y la norma primaria sería una norma de sanción. Y entonces el deber jurídico se colige justamente de la existencia de un acto antijurídico. Entonces faltan elementos. Pero también hay otro problema, Javiera y Nicolás y Mariana, Julián, y ya no veo a los demás, y Antonia. Hay otro problema, porque, por ejemplo, un juicio penal es un antecedente de la sanción mencionada en una norma jurídica. Por cierto, para que yo pueda sancionar a alguien penalmente o civilmente, un juicio, un proceso, ¿m? El enjuiciamiento de una persona es una condición o antecedente de la sanción. Está mencionado en la norma jurídica, pero nadie podría decir que un juicio es un acto antijurídico. Ya, entonces Kelsen dice, no, estamos mal por aquí, vamos mal. Entonces, mejoremos la definición. Entonces, va con un segundo intento. ¿Ah? Y todo esto lo dice en este librito, que también se los recomiendo que lean, La teoría pura del derecho, ¿ah? De Hans Kelsen, que no se lo hice leer obligatoriamente porque ¿para qué? Tan abrumarlo, mis pobres estudiantes. Pero si quiere algún día, léalo. El acto antijurídico es la conducta que, siendo condición de la sanción en una norma jurídica, está realizada por el individuo a quien se aplica la sanción. Ya, aquí mejoramos un poco. Ya es una conducta, que es condición, igual que el juicio, pero esta conducta está realizada por el individuo a quien se aplica la sanción. ¿Mm? ¿Algún problema con esa definición? Que ahí Kelsen como, a ver, está hablando de la sanción, de la acción del individuo, pero no está hablando de las omisiones. ¿Podría ser eso?
Podría ser, pero podríamos también ser indulgentes con Kelsen y decir la conducta puede ser también una omisión. Lo que plantea Antonia es una gran discusión, por ejemplo, en el derecho penal francés, que no tenían la omisión como parte de la definición del delito penal. Entonces se discutió mucho en la doctrina penal francesa del siglo XIX acerca de si las omisiones podían ser base para la comisión de delitos, si podían establecerse como actos antijurídicos. Discusión que en Chile se solucionó desde el inicio, en 1875, porque definió el delito, el Código Penal chileno, como una acción u omisión. Acción o omisión, eh, algo penada por la ley. Mire cómo se me olvidan las cosas también. Acción o omisión voluntaria, así define el Código Penal de la República de Chile. Acción o omisión voluntaria penada por la ley. Ya. El problema básico de esta segunda definición es que solo podría ser acto antijurídico aquellos que generan responsabilidad subjetiva o responsabilidad directa. Pero hay muchas conductas en el ámbito civil, sobre todo, en que uno puede sancionar a una persona que no cometió la acción. ¿Cómo? Quedan horrorizados ustedes. Lo vamos a ver. Eh, si su papá le presta su auto, el de su papá, le presta su auto, te maneja ese auto, comete una infracción, ¿quién va a ser responsable de la infracción? Supongamos que no es una infracción penal, no atropellaron a nadie, sino que una infracción de tránsito. ¿Ah? Se quedaron más de 3 segundos en zona marcada como no detenerse ni estacionar. Y hay una cámara maldita que los captó, como ocurre en la intersección de Bellavista con Loreto. Tengan mucho cuidado cuando doblen ahí, doblen por la pista izquierda. Si doblan por la pista derecha, los va a captar la cámara y les va a llegar una multa a su casa, como me pasó. Por eso yo estoy en contra del alcaldejado. No, mentira. Claro. Entonces, ¿qué él se dice ya? Entonces, hagamos una definición decente de acto antijurídico. Y queda esa que no es muy bonita, pero que en realidad considera todos estos elementos que hemos ido detectando. Entonces, la buena es esta, la tercera. El acto antijurídico es la conducta de aquella persona contra quien o contra cuyos allegados se dirige la sanción establecida como consecuencia en una norma jurídica. Más claro que el ejemplo del papá o la mamá que le presta el auto. ¿Qué pasa si usted, que es un niño de 5 años, le pega a un compañerito, lo bota y al compañerito se le fractura el cráneo, por ejemplo, con el golpe? Eh, ¿Va a responder el niño de 5 años o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Por lo menos hagan así con las cabezas. ¿Sí, sí o no? No, sería muy cruel. Aunque ustedes no lo crean, si tiene 8 años sí va a responder. Pero si tiene 5 no. Y entonces tenemos que establecer un sistema de responsabilidad que pueda hacer que esas situaciones no queden, eh, eh, que la erosión de indemnidad que tenemos derecho cada uno de nosotros no quede así, como dice la palabra, erosionada. ¿Ah? Y en ese caso tendremos al más allegado, al padre o la madre, bajo ciertas circunstancias, que ustedes lo van a ver en responsabilidad extracontractual en derecho civil. ¿Mm? Y la norma del Código Civil es engañosa porque el padre o madre responde por el hecho del hijo siempre que se pruebe que esa conducta ilícita fue producto de los malos hábitos que le dejaron adquirir. O sea, si el padre o madre prueba que hubo máxima diligencia en la educación, no habría responsabilidad. Pero ya, eso se lo voy a dejar a sus profesores de derecho civil. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos un magnicidio, una representación pictórica que debe ser bastante alejada de la realidad, pero que en la representación pictórica, digo, pero claramente sabemos qué es o no. Ese cuadro que está graficando, qué hecho histórico. ¿La muerte de quién?
Del César, de La Julio muerte César. de Julio César, efectivamente. La muerte de Julio César. Claro, el pobre Julio César acaba de proclamarse dictador vitalicio de Roma y no se imaginó que había gente que se iba a enojar con eso. Y se enojaron, entre otros su hijo, Marco Junio Bruto. ¿Y era su hijo de verdad, sí? ¿Hijo como nosotros entendemos? Porque imagínense, su hijo lo mató, entonces es como, ¿cómo mata a su padre? Parricida. Bueno, matarlo, yo no creo en la violencia, no creo que hubiese que bueno, pero es un mundo mucho más violento, ¿o no? No, acaban de matar a un pobre señor en Estados Unidos, claro, ultraconservador y totalmente contrario a las ideas que yo por lo menos pueda profesar, además anti-LGTBI así furioso, y lo mataron, ¿no? Entonces no sé en realidad si nuestro mundo será menos violento que acabamos de ver cómo en vivo quemaron a una primera dama en Nepal. Entonces en realidad retiro lo dicho. A lo mejor vivir en la Roma del siglo I antes de Cristo era mucho más menos violento que vivir hoy día. En fin, hay un magnicidio, ¿verdad? ¿Y por qué lo grafico? Porque tenemos que hacer distinciones cuando hablamos de actos antijurídicos. Y tenemos que distinguir en primer término entre delito penal y delito civil. Y delito penal, que sería propiamente el que cometió Marco Junio Bruto y Casio y los demás senadores que mataron a César, que después se volvió la tortilla y cuando Cayo Julio César Octaviano, eh, su adoptado también, eh, empezó a asumir el poder en Roma, que fue el primer emperador, Augusto, decretó que el crimen de César debía ser reparado y le puso precio a la cabeza de Bruto y Casio. Ya, bueno, no sigamos por esa vía. Delito penal entonces, claramente graficado allí. El Código Penal chileno lo define como una acción o omisión voluntaria penada por la ley, pero en realidad doctrinariamente lo más correcto es definirlo como está allí. El delito penal es una acción típica, antijurídico y culpable. Acción, ¿por qué? Porque es un acto humano exterior evitable. ¿Se acuerdan? De Enrique Basiganupo. Típica, ¿qué significa que sea típica? Que está tipificada en la ley. O sea, las acciones, los actos antijurídicos que merecen sanción penal están descritos en la ley, descrita la acción o la omisión, y en la comisión por omisión está descrita la acción y se colige la omisión de esa acción. Bien. Y además tiene que estar descrita la pena en forma estricta. No puedo yo establecer un delito en una ley y luego, por ejemplo, en un reglamento que bueno, que se le aplique la pena, porque la pena es tan importante como la conducta. El jus puniendi del Estado, o sea, el derecho del Estado de castigarnos penalmente, que es la forma más grave de castigo, generalmente privarnos de libertad, en lugares espantosos además, eh, tiene que tener límites. Y entonces la conducta tiene que estar tipificada, es decir, estrictamente descrita en la ley. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre, hijo, ascendiente, descendiente, etcétera, etcétera, ya, parricidio. El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro se apropiare de cosa mueble ajena, bla, 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 ya, delito de hurto, delito de robo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber una conducta estrictamente descrita, que no significa detalladamente descrita, pero estrictamente. Entonces tenemos que saber claramente en qué consiste la conducta ilícita. ¿Verdad? Si el código dice el que mate a otro, sabemos que es privar de la vida de otra persona. No necesita dar em, detalles, ¿verdad? De cómo cometer el delito, etcétera, etcétera. Pero el delito también puede ser delito civil. ¿Se acuerda? Estuvimos distinguiendo lo primero que vimos, ramas del derecho y disciplina. ¿Ah? Derecho público, derecho privado. Bueno, en derecho privado también hay delito. ¿Y un delito civil es lo mismo que un delito penal? No, no es lo mismo, porque apunta a cosas diferentes. El delito civil es una acción ilícita que causa daño a la persona o bienes del otro. Y el daño es un elemento esencial en el delito civil. Nótese, por ejemplo, que el delito civil no requiere estar tipificado. No necesitamos
un tipo de delito civil. El Código Civil solo dice que eh, si alguien comete una acción ilícita que cause daño a otro, debe responder. ¿Y por qué tenemos esa licencia en el delito civil? Porque con el delito civil nadie nos va a meter preso, si es solo delito civil, ¿ya? Y ahí tenemos que hacer un cuadro mental, un mapa conceptual allí. Hay delitos penales, puramente penales. Hay delitos civiles que son solo delitos civiles y hay un gran conjunto, una intersección de estos círculos. Imagínense una teoría de conjuntos, los conjuntos se intersectan. Imagínense que, no hice ese gráfico, debería hacerlo. En que hay delitos penales que además son delitos civiles. ¿Ya? Repito, hay delitos penales que solo son delitos penales y no son delitos civiles. Hay delitos civiles que solo son delitos civiles y no son delitos penales. Y hay un gran número de delitos que son delitos penales y civiles al mismo tiempo. Es decir, son una acción típica antijurídica culpable que además causa daño a la persona o bienes de otro. Con esas condiciones, ¿alguien me podría nombrar un ejemplo en estas tres categorías? Es decir, un ejemplo de delito penal que solo sea delito penal, un ejemplo de delito civil que solo sea delito civil y un ejemplo de delito penal y civil? Si quiere, piensen un poco mientras yo me tomo mi mate. Y el que quiera habla o levanta la mano como quiera. Atrévanse. Sí. Partamos por lo fácil. Díganme delitos que son penales y civiles. Nombre cualquiera. No, nadie se anima. Ya, un homicidio, por ejemplo. ¿Qué sería, Javiera? Delito penal. Y Delito en penal. y en el delito civil iba a mencionar el incumplimiento de un contrato de arriendo, por ejemplo, en el hecho de no pagarlo. Un incumplimiento doloso, digámoslo, de un contrato de arriendo, no por el mero hecho de que hubo una causa sobreviniente, perdí mi trabajo, no puedo pagar el arriendo, pero yo soy una persona mala y tengo plata, pero no pago el arriendo. Ya, ahí podríamos tener O un descuidar el incumplimiento inmueble doloso. también puede ser. ¿Perdón? Descuidar el inmueble también puede ser. Porque hay algunos contratos en donde especifican que hay que mantenerlo en cierto estado y bueno, ya Y vemos hay cómo a veces obligaciones se de la entrega. naturaleza también del contrato de arrendamiento que implica que usted tiene que hacer las mantenciones y las expensas necesarias para el arriendo. ¿No? Ya tenemos un caso de delito civil, tenemos un caso de delito penal. El homicidio que acabo de decir, ¿es solo penal? ¿Es civil y penal? ¿Es solo civil? Ya, esa es una pregunta fácil. ¿Dónde clasificarían el homicidio? Solo penal. ¿Solo penal? Si usted mata a una ¿Sí? persona, no hay una afectación patrimonial. Imagínense que yo soy el sostén de mi familia y me mata y mi familia queda sin ingresos. ¿No hay efectos civiles del homicidio? Si lo menciona de esa manera, hay efectos civiles. Hay efectos civiles, entonces el homicidio es un delito penal y es un delito civil, porque hay un daño a una persona y a un patrimonio. Se afectan los bienes. Julián, Profesor, por ejemplo, la estafa también sería civil y penal, ¿o no? la estafa también es un delito civil y penal porque afecta a los bienes de otro. Mm. O sea, generamos un engaño, una mise en scène, y a través de ese engaño se logra la disposición patrimonial de la víctima hacia el victimario. Y esto produce naturalmente un detrimento patrimonial en la víctima y por ende es una acción ilícita que causa daño a los bienes de otra persona. Ya tenemos homicidio, estafa, y si repasan la mayoría de los delitos en el Código Penal se van a dar cuenta que son delitos civiles también, además de los penales. Eh,
Ah, no había visto el chat aquí. ¿Por qué no hablan mejor? Porque ya es multitasking no soy. Sería ambas porque se buscaba algún tipo de compensación económica en el homicidio, ¿no? Ah, bueno, otro elemento. Isidro Vázquez nos plantea el caso del asesinato, ¿ah? Cuando el homicidio es calificado por premio por promesa remuneratoria. ¿Ah? Pero ¿qué pasa ahí, Isidora, si el que encarga el homicidio no paga? ¿Ah? ¿Podríamos demandarlo civilmente? Mire, este señor me encargó que yo matara a esta persona y no me ha pagado. ¿Puedo demandarlo ante un juez en un juzgado civil? ¿Sí o no? Julián, No puede porque la tienes causa la no, negativa. porque la No, causa no es lícita, no puede. claro, habría una causa ilícita. Y habría objeto ilícito también. No. Hay dos causales de nulidad del acto jurídico y nulidad absoluta, y en ese caso es un caso excepcional en que el juez civil debe declarar la nulidad absoluta del acto jurídico. Bueno, y inmediatamente el juez debería hacer la denuncia penal respectiva porque alguien está confesando un homicidio calificado. Eh, Delitos penales que no sean delitos civiles. ¿A alguien se le ocurre alguno? Un secuestro, No, secuestro también afecta a la persona o bienes de otra de otro. Y El está porte, de moda el secuestro extorsivo, es decir, yo secuestro a alguien, porque yo puedo secuestrar a alguien y tenerlo encerrado nomás porque me gusta eso. Me gusta hacer sufrir a la gente, pero también puedo secuestrar a alguien en lo más común hoy día con estas organizaciones criminales espantosas que están operando en Chile para lograr que la familia de esa persona me pague. ¿Ah? Eh, en ese el, caso es por- delito civil y penal. el porte ilegal de armas, profe, ¿no? Porte ilegal de armas. ¿Por qué? Porque, porque no hay una persona en la cual como indemnizar No hay directamente. una persona afectada en su patrimonio y no hay una afectación tampoco a la persona de otro. Yo solo ando con un arma de fuego sin estar autorizado, o con un arma blanca también, ¿ah? Ojo que hay prohibición. Si usted estudia gastronomía, los estudiantes de gastronomía para poder transportar sus cuchillos, por ejemplo, tienen que tener una autorización especial de la institución educacional o del restaurante donde trabajan. Eso es muy importante. Antonio, Eh, ¿El maltrato animal podría ser un delito penal? muy buena pregunta. El maltrato animal es un delito penal. ¿Ah? O sea, hay una figura delictual en la ley que establece diversos tratos de maltrato y en los más graves es delito penal. El maltrato. Si usted mata un perrito, un gatito, algo, aparte de ser una persona malvada, psicópata, eh, puede ser susceptible de una sanción penal. La pregunta de si es delito civil dependería de otro elemento. ¿Cuál? Porque si llega un mato un perrito de la calle, ¿cometo delito civil? No. Jurídicamente, aunque a ustedes les duela mucho, incluso a mí me puede doler, se me destroza el corazón, los perros y los gatos son cosas, son objetos de derecho, no son sujetos de derecho. Los únicos sujetos de derecho somos los seres humanos y las instituciones que tienen personalidad jurídica, como vimos ya en clase anterior, ¿verdad? Profesor, para que Sí. sea delito civil, el perrito tendría que tener como un dueño, algo así. Tendría que tener un dueño, una dueña. Exacto. Entonces ahí yo estaría afectando además el patrimonio de otra persona. Bien. Bien. Porte ilegal de armas, delito penal. Matar a un perrito o un gatito, delito penal. Matar a un perrito o gatito de alguien, delito civil también. Aborto, Profe, perdón. profe, y por ejemplo la violación de los derechos humanos, ¿qué sería? Lo que pasa es que violaciones a derechos humanos es una categoría distinta. ¿Mm? Las afectaciones a derechos humanos comprometen, por una parte, la responsabilidad internacional del Estado, y esas violaciones de derechos humanos generalmente también son delitos, ¿Mm? Delitos penales, y delitos Pero penales y sería civiles, porque las exclusivamente más penal. graves, ¿perdón?
Sería como exclusivamente penal. No, sería... Lo que pasa es que, independientemente que sea violación de derechos humanos, cuando la entendemos como, por ejemplo, violaciones masivas y sistemáticas, ¿ah? La desaparición y la ejecución de 3.500 personas aproximadamente entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 está categorizado como violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, que consistieron en muchas acciones imputables a agentes del Estado. Y además esas acciones son y eran delito. ¿Mm? Eh, una discusión jurídica interesante pero dramática, espantosa, fue que usted sabe que la jurisprudencia y la legislación chilena, lo digo así entre comillas, la legislación chilena estableció que esas conductas entre el 11 de septiembre de 1973 y fecha que no recuerdo, del año 1978, no eran delito. Tenemos otra complicación, porque la Junta Militar de Gobierno dictó el decreto de ley 2191 de amnistía, y entonces incluso muchas sentencias llegaron a considerar que esos hechos no eran delito, ni civil ni penal. Bueno, al día de hoy, con el cambio afortunado de la jurisprudencia de la Corte Suprema, se sigue estableciendo que esos serán delitos penales y civiles. No sé si ustedes han escuchado que de repente en una causa de derechos humanos hay un pronunciamiento de la Corte que ordena pagar una indemnización de X cantidad de millones de pesos a los familiares de la víctima. ¿Mm? Eso claramente nos dice que son delitos civiles y penales. Pero hay otras afectaciones de derechos humanos que no necesariamente se enmarcan dentro de graves, masivas y sistemáticas. Eh, y no sé, yo podría construir una afectación de derechos humanos, que en Chile no tengo derecho a la educación porque tengo que pagarla, por ejemplo. Ha habido planteamientos en ese sentido en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En ese caso no podríamos hablar de delito. No podríamos decir que el ministro de Educación de Chile es un delincuente. No se podría colegir eso. ¿Me explico? ¿Aló? Sí, Ya, bien, gracias. ¿Se entiende bien la distinción? Cuando usted preguntó, yo me estaba refiriendo al aborto. El aborto, por ejemplo, es un delito penal, pero no es un delito civil. ¿Mm? Es decir, la interrupción voluntaria del embarazo antes de que llegue a término, eso afecta un bien jurídico protegido, que en el Código Penal chileno es el orden de las familias y la salubridad pública, pero no es un delito contra las personas, por una sencillísima razón. El feto no es persona. Es un ser humano, pero no es persona. Como es ser humano, está protegido y por eso hay delito de aborto, pero no se afecta a una persona ni se afectan bienes con el delito de aborto. ¿Me explico? Entonces es un delito penal. Bien, y ahí pueden utilizar un montón de ejemplos. Lo importante es que capten muy bien la distinción entre delito penal y delito civil. Se están mirando cuestiones distintas y entonces hay muchas conductas, la gran mayoría que participan de ambas naturalezas, delito penal y civil, pero hay delitos puramente penales y hay delitos puramente civiles. ¿Ok? Ya, Profe. ¿están eso? Mande. Y si el Estado es la víctima, por ejemplo, yo quemo una micro o le prendo fuego a un ministerio, ¿es solo penal o también es civil? También es civil porque el Consejo de Defensa del Estado lo más probable es que usted lo demande. En el caso de la micro, no es el Estado el afectado, porque no hay sistema de empresas públicas de microbuses. Pero en el caso de que usted queme un ministerio, por ejemplo, ojalá no se le ocurra hacerlo nunca, en ese caso claramente va a haber un delito penal, delito de daño, delito de incendio porque usted lo quemó, ¿ah? Muy grave. Si fuera delito de daño, si usted rompe cosas, es menos grave. ¿Ah? No es que le esté dando idea. Eh, pero obviamente ahí el fisco va a reaccionar y si la institución, como usted dijo, ministerio, no tiene personalidad jurídica, ahí el Consejo de Defensa del Estado va a perseguirlo civilmente. ¿Mm? ¿Se entiende bien Ok. la distinción? Porque claro, se afecta el patrimonio fiscal y el patrimonio fiscal
corresponde a una persona jurídica que es el fisco. El Estado tiene varias personalidades jurídicas distintas. Eh, el fisco es aquella por la cual actúa el presidente de la República y sus ministros. Están las instituciones públicas autónomas de carácter constitucional y de carácter legal, el Banco Central, por ejemplo, las municipalidades. La Universidad de Chile es una persona jurídica autónoma, pero es parte de la administración descentralizada del Estado. Si usted rompe algo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por ejemplo, va a cometer un delito penal y civil, delito de daño. Bueno, si lo hace intencionalmente, usted se enoja un día y rompe la sala Matilde Trupp, rompe todo lo que encuentre ahí. En ese caso va a cometer un delito penal de daño y un delito civil y va a ser perseguido por la dirección jurídica de la Universidad de Chile. Bien, a Profesor, partir hablando sí, de, perdón, que ahora que dijo como quemar la sala Matilde Truth, me dio curiosidad sí, de no los lo casos haga. de las tomas que hubieron hace algunos años. Eh, ¿Se sabían como quiénes fueron los responsables de las tomas y de los daños? Como el procedimiento siguió. Se sabe perfectamente, pero en un breve periodo de 3 años en que el decano fue el profesor Davor Haratic, ahí hubo sumarios administrativos en contra de estudiantes. Y en general en otros periodos no ha habido. Y por una razón Mm. extremadamente sencilla, para asegurar la convivencia universitaria. Porque está bien que usted tenga todo este entramado de normas a su disposición, pero también las autoridades cuando gobiernan una institución tienen que aplicar, si quiere anótelo esto con letras rojas, el TTC, tacto, tino y criterio. Entonces, si usted quiere enrarecer y echar a perder definitivamente las relaciones entre el estamento académico y el estamento estudiantil, entonces convierta las universidades en estados policíacos. Naturalmente, yo rechazo las tomas, son lo peor, a mí me carga todo ese tipo de manifestaciones que no logran nada, son inconducentes, en fin, le podría dar una lista larga de las razones por las cuales me opongo, pero soy el primero que se opondría también a tomar medidas eh, jurídicamente de fuerza contra estudiantes, a menos claro, no sé, pues, si usted va a la biblioteca y quema los libros, ahí sí, ahí. La gente que quema libros para mí merece las penas del infierno y yo personalmente los perseguiría hasta el final. Tendría una cruzada personal evitando que sean abogados. Pero si no es algo así de grave, ¿ah? Por ejemplo, hubo un sumario administrativo porque se rompió una chapa de una puerta, porque se quebró un vidrio, eso a mí no me parece que amerite. Además que son inconducentes, nunca nadie va a saber quién fue, en fin, no tiene sentido. Durante la dictadura hubo casos así y nunca se llegó a nada. Imagínense en dictadura, donde el dictador tenía el poder total. Pero una vez, nadie supo, pero le quemaron el auto al director jurídico de la universidad. No. Hubo una toma, ahora me acordé bien. Hubo una toma en la Facultad de Derecho. El rector de la universidad, el general Soto Máquina, le pidió al director jurídico de la universidad que hiciera un sumario administrativo. El director era profesor de la Facultad de Derecho, empezó a citar a los estudiantes al sumario y durante una de las sesiones le quemaron el auto afuera de la Facultad de Derecho. Eh, sí, se empezó otro sumario por la quema del auto, nadie supo nada. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el derecho no es toda la realidad. Ahora, si usted me pregunta, Antonio, ¿se podría? Sí, se podría. Se podría y se podría ejercer acciones administrativas, penales, civiles, en fin, podríamos mandar informes a la Corte Suprema cuando ustedes se vayan a titular y decir, no, la señora Antonia Figueroa es totalmente, no tiene honorabilidad para ser abogada, porque mire lo que hizo durante sus estudios de Derecho, ¿no? Tomó la facultad, hizo paro, y quemó cosas, hizo barricadas. No, si hiciéramos eso, no tendríamos muchos ministros actuales, no tendríamos presidente de la República, en fin. No me diga hablar más, porque como soy profesor viejo, he visto mucha gente aquí que hoy día son respetables abogados. A ver, nunca tampoco en la facultad los estudiantes han hecho destrozos y cosas terribles. Tampoco es para tanto, ¿no? Que quede claro. Somos una facultad ejemplar en comportamiento y uno toma a la Universidad de Chile como un conjunto. Ya.
Relacionado con esto mismo, Antonio nos preguntaba, bueno, ¿qué nos preguntaba en realidad? Si se hizo efectiva la responsabilidad, porque cuando hablamos de acto antijurídico, tenemos que referirnos a responsabilidad. Y ahí tenemos a Hans, ya más joven, ahí está Hans Kelsen, que nos dice, bueno, un individuo es responsable simplemente cuando es susceptible de ser sancionado. Pero Hans le dice, bueno, pero recuerde, señor Kelsen, que podemos hablar de responsabilidad en varios sentidos. ¿Ah? Y déjenme dejar de compartir 2 segundos la pantalla porque les quiero leer párrafo de Hart que es importante. Y para eso tengo que encontrarlo y estoy teniendo problemas para eso en este instante. Lo tenía por aquí. Aquí está. Me siguen escuchando, ¿verdad? ¿No cerré la sesión? ¿Aló? Sí, lo Sí, seguimos profesor. escuchando y viendo. Ya, excelente, gracias. Hart dice lo siguiente, les voy a leer brevemente para que nos hagamos una idea de esto. Eh, como capitán de un barco, estoy leyendo ahora a Herbert Lionel Adolphus Hart. Como capitán de un barco X, no, perdón, como capitán de un barco, X era responsable por la seguridad de sus pasajeros y carga, pero en su último viaje se embriagaba todas las noches y fue responsable de la pérdida del barco, con todo lo que llevaba. Se rumoreaba que estaba loco, pero los médicos lo encontraron responsable de sus acciones. Durante el viaje, X se comportó muy irresponsablemente y varios incidentes que tuvo en su carrera demostraron que no era una persona responsable. El capitán siempre sostuvo que fueron las tormentas excepcionales las responsables de la pérdida del barco, pero en un proceso judicial que se le siguió fue encontrado responsable por la pérdida de vidas y bienes. Todavía vive y es moralmente responsable de la muerte de muchas mujeres y niños. Tengo un texto que se llama Punishment and Responsibility de Hart. ¿Qué les parece ahí? Tenemos por lo menos unos 6, 7 sentidos distintos de la expresión responsabilidad. Es más, nosotros mismos la usamos. Yo puedo decir, Mariana es una alumna muy responsable porque viene a todas las clases. Eh, bueno, igual que Antonia, Javier, no se sientan excluidos. Pero ahí no estoy hablando de responsabilidad en sentido jurídico. Yo digo, las tormentas fueron las responsables del hundimiento del barco, ahí no puedo imputar consecuencias jurídicas a una tormenta. Lo que estoy diciendo es que estoy invocando un caso fortuito, una fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, hay distintos sentidos de comprender la expresión responsabilidad. A eso se refiere Hart. Y tenemos que eh, analizar vamos a utilizar, cuál va a ser relevante para los efectos de conceptualizar un concepto básico del derecho. Pongámonos de acuerdo. Responsabilidad es la aptitud jurídica para imputar consecuencias de determinados actos propios o ajenos a un individuo. Y cuando somos capaces de identificar esa aptitud jurídica, decimos, tenemos un responsable. Y la responsabilidad entonces deviene prácticamente de el concepto de acto antijurídico. Y lo que tenemos que distinguir entonces son las clases de responsabilidad. Y atendiendo a diferentes criterios de clasificación, ¿m? Y vamos a ver que incluso se pueden juntar algunos, tenemos responsabilidad directa, responsabilidad indirecta, responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva, entre varias otras clasificaciones de responsabilidad, contractual, extracontractual, civil, penal, etcétera, etcétera. Pero estas son las importantes desde el punto de vista teórico para entender el concepto.
¿ah? Y ahí tenemos dos fotografías que grafican, bueno, hechos, accidentes, digámosle, por una parte. Bueno, en la izquierda no hay un accidente necesariamente. Hay una planta nuclear funcionando. Podemos hablar de lo que pasó en Ucrania en los años 80, en Chernobyl, cuando era la Unión Soviética, que por un ejercicio muy mal manejado se sobrecalentó el reactor nuclear y explotó. Y eso provocó una cantidad de afectaciones a las personas, a la salud, al medio ambiente, en fin, hasta el día de hoy. Y en la otra fotografía está, claro, un camión que chocó un pobre auto. Ahí podemos colegir. El conductor no puso el freno de mano, no se detuvo, en fin. Pero vamos a ver entonces determinadas conceptualizaciones de esta clasificación. Y lo primero que vamos a analizar entonces es la responsabilidad directa. ¿Cuándo se es directamente responsable? Soy directamente responsable cuando me pueden aplicar una sanción porque es una consecuencia de un acto que yo ejecuté. Entonces coincide la persona que ejecutó el acto y el sancionado. Por eso los ejemplos que estoy poniendo ahí en las fotos son de responsabilidad penal. Colegimos que son de responsabilidad penal. ¿Mm? No, no son detenciones arbitrarias. Hay gente que cometió hechos ilícitos y porque ellos cometen hechos ilícitos son sancionados. En esos casos hablamos de responsabilidad directa, que puede ser civil o penal. El ejemplo de las fotos parece responsabilidad penal, porque hay agentes del Estado aplicando la coactividad. ¿Preguntas? Yo tengo las 9:41. Vamos a ir cerrando, pero quiero por lo menos dejar planteados los conceptos de responsabilidad directa y responsabilidad indirecta. Y pongo una familia ahí para graficar la responsabilidad indirecta, porque justamente aquí no se da la coincidencia. Ahí tenemos dos niños. Imaginemos, te tengo que imaginar para que la foto sirva de algo. Imaginemos que esos niños, o alguno de ellos o los dos, cometen un hecho ilícito, un acto antijurídico, pero son inimputables. ¿Ah? Entonces, tenemos que tener algún sistema que nos permita que alguien sea responsable. No siempre los padres van a responder por los actos de los hijos, no siempre. ¿Ah? También esa responsabilidad indirecta es excepcional. Pero cuando en general alguien es indirectamente responsable, cuando es susceptible de ser sancionado por la conducta de un tercero. En derecho civil sea esto. Nunca va a haber responsabilidad indirecta en derecho penal. Nunca. Eso grábenlo con fuego, con sangre. Háganse un tatuaje. Nunca va a haber responsabilidad indirecta en materia penal. La responsabilidad penal es siempre directa. ¿Ok? Y además es subjetiva. Eso lo vamos a ver después. La responsabilidad indirecta se da en derecho civil y en otras disciplinas jurídicas, en otras ramas del derecho, cuando por la conducta de un tercero puedo sancionar a otro. Caso clásico, el conductor del automóvil, si comete un hecho ilícito en el automóvil, la ley para facilitar las cosas ha hecho responsable al dueño del automóvil de el hecho que se produzca contra terceros. El Estado va a responder civilmente de la conducta de sus agentes. Está todavía pendiente el juicio de, ¿se acuerda? Gatica contra el carabinero que habría dado las órdenes para que se le disparara al nivel del cuerpo, lo que provocó que quedó ciego por la incrustación de balines en los globos oculares. En ese caso, si prospera esa acción penal y se encuentra al carabinero culpable del delito de ahí puede ser, no me acuerdo cuál es el tipo penal en que la fiscalía lo estará imputando. Eh, Lesiones graves, debe ser con mutilación, pérdida de un órgano importante. Eh, si prospera la acción penal, también es susceptible que prospere una acción civil en contra del Estado.
y el Estado va a tener que responder por la responsabilidad extracontractual, responsabilidad del Estado. Y ahí hay una amplia discusión si es una responsabilidad autónoma de derecho público o es la misma responsabilidad indirecta del derecho civil. ¿Se entiende la distinción entre responsabilidad directa e indirecta? Bien, qué bueno. Bueno, no les digo que sea un agrado porque yo les adelanté